Buenas tardes, sí. Buenas tardes, doctora. Perfecto. Buenas tardes. A todos. A todos los funcionarios, magistrados, colegas, estudiantes y público en general, hoy nos encontramos con el ciclo de conferencias de Derecho Procesal Penal sobre el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, Ley 6.518, la experiencia en su aplicación. El tema que nos convoca hoy es la etapa intermedia, naturaleza, importancia, audiencias que la forman, audiencia de control de la acusación, audiencia de admisión de pruebas, auto de apertura del juicio oral. Para ello, vamos a contar con la disertación de su señoría, el doctor Daniel Leonardo Insaurralde. Pero antes de dar inicio a la misma, le damos la palabra a nuestro presidente del Colegio de Abogados de la primera circunscripción de Corrientes, el doctor José Pedro Cotelo. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, nos encontramos una vez más en otra conferencia de este ciclo, que ya lo iniciamos ya empezó con el doctor Sotelo oportunamente, después el doctor Aldaz, el doctor Marcelo Fleitas, que es el coordinador, y ahora al doctor Insaurralde. Queremos agradecer desde el Colegio de Abogados de la primera circunscripción que se haya prestado a acercar hoy y a acompañarnos, a ayudarnos a compartir todo lo referente a este tema que es el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal que se implementa en nuestra provincia, que ya en la cuarta circunscripción ya lo tienen en vigencia y que acá en la primera todavía no está en vigencia. Así que para nosotros es muy importante escucharlos a ustedes, entender lo que han pasado, lo que ha transcurrido a lo largo del tiempo desde que está en vigencia, y bueno, nosotros gracias a ustedes, tomar esa experiencia, escucharlos y bueno, ver un poco también lo que se nos viene en unos pocos meses también a nosotros aquí. Así que muy agradecido con todos ustedes, con todos los colegas que también están, a los estudiantes, colegas, a los jueces, magistrados que pueden estar también en línea, a la Comisión de Jóvenes Abogados, agradecerles la organización, y bueno, queda el Colegio de Abogados de la primera a entera disposición en todo lo que podamos ser útiles. Muchas gracias a todos. Antes de dar inicio a la disertación, me gustaría compartir con ustedes la trayectoria de nuestro expositor. Su señoría, el doctor Daniel Leonardo Insaurralde, quien se desempeñó como profesional desde el año 2002, se desempeñó como juez de falta subrogante de la ciudad de Goya desde el año 2005 hasta el año 2009, año en el que ingresa al Poder Judicial. Desde el 2009 se desempeñó como secretario del Juzgado de Instrucción número 1, en 2015 fue juez de instrucción del Juzgado de Instrucción número 2 de Paso de los Libres, y hoy en día se desempeña como juez de garantía. Habiendo hecho esta introducción, le cedo la palabra. Doctor, es de usted la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la concurrencia, por la iniciativa también del colegio, y por la invitación que se nos ha cursado a todos los que de alguna manera estamos iniciando con la implementación de este código, ¿no? En primer lugar, bueno, yo soy Daniel Insaurralde, como lo dijo la doctora, juez de instrucción con competencia en garantía, o juez de garantía con competencia o continuando todavía como instrucción, o juez en definitiva para ambas situaciones. Esto marca por ahí de alguna manera, refleja ilustrativamente lo complejo que es la implementación del código. Quiero reflejar más que nada, graciosamente, esta situación, ¿no? Justamente lo que implica
este nuevo sistema procesal que de alguna manera fuimos nosotros los pioneros en llevar adelante eso. Sin perjuicio de eso, creo que es conveniente resaltar que, bueno, estamos iniciando recién con la aplicación, se están planteando justamente recién cuestiones que tienen que ver con el avance del proceso y que por lo tanto entiendo que estamos en busca de una mejor calidad de aplicación de cada una de las normas procesales en ese sentido. Sin perjuicio de eso, entiendo que inclusive muchos de ustedes tienen más arraigado inclusive este sistema acusatorio adversarial que viene a implementar la ley 6.518. Nosotros, tanto con el doctor Aldaz, el doctor Fleitas, los fiscales y el resto de los magistrados, tratamos de alguna medida en analizar cada una de las instituciones, cada uno de los institutos que vamos necesitando aplicar con el avance de la investigación. Es necesario en ese sentido resaltar como primer punto el cambio de chip realmente que se necesita y que por ahí cuesta un poco, cuesta porque imagínense ustedes que nosotros inclusive, también le va a pasar a ustedes, para algunos expedientes actuamos como jueces de instrucción todavía y después tenemos que ir a actuar como jueces de garantía. Lo mismo le pasa seguramente al profesional que en algunas causas se va a regir por el código anterior y con otras causas, las nuevas, ya se va a regir con otro sistema. Por lo tanto, yo creo que hasta que se llegue a depurar todo, va a ser un constante desafío el tema de ir definiendo bien cada una de las situaciones e ir comprendiendo este cambio. El cambio arranca obviamente desde un principio con la existencia de la audiencia como lugar donde se toman todas las decisiones. Comienzo por esto porque, bueno, la etapa que me voy a referir posteriormente también, obviamente, se desenvuelve dentro de una audiencia. ¿Qué implica esto? La audiencia se argumenta, se esgrime todo lo que se va a solicitar, todo lo que se va a peticionar, de manera oral. Fíjense el cambio que implica esta situación, o sea, de estar en nuestro despacho resolviendo algunas cuestiones y analizando profundamente, tal vez con libros, tal vez con fallos. Ahora nos encontramos en un ámbito de resolución totalmente diferente, o sea, nos encontramos en un recinto, en una audiencia, escuchando los argumentos que las partes van a plantear en esa audiencia. Entonces requiere distintos atributos de cada uno de los actores. En nosotros, en los jueces, requiere lo que se llama escucha activa. Y la escucha activa realmente es un elemento trascendente como para resolver todo lo que se va planteando. Es fundamental que el juez esté atento a cada una de las argumentaciones que las partes plantean en ese recinto, que es el centro donde se va, repito, resolver todas y cada una de las presentaciones. Hay algunas interferencias, por favor, no sé si los que tienen el audio activado, si podrían desactivarlo. Bien, bueno, continuando con esa situación entonces, ahí advertimos la diferencia entre el sistema anterior y este sistema. Esto implica, de alguna manera, estar también, y es fundamental eso, trabajar en conjunto, tanto jueces, fiscales, defensores muchas veces, analizando la mejor aplicación posible de todos los institutos nuevos que se establecen en el nuevo código. Todos en vista a buscar una mejor solución al conflicto. Entonces, este es un punto central también, tener presente que este sistema nuevo establece una metodología diferente para aplicar
en la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué implica esto? Como primer medida, dividir las etapas del avance de la investigación que tiene por finalidad la resolución de este conflicto, dividir justamente en 3 etapas básicas del total del proceso. Entonces tenemos una primera etapa que está constituida por la investigación penal preparatoria a cargo del fiscal, así como también tenemos la etapa intermedia sobre la cual vamos a hablar más adelante, y bueno, la última etapa que es la etapa del juicio, que está a cargo de jueces de juicio. Entonces aquí va adquiriendo suma relevancia lo que nosotros llamamos la garantía del hecho. La garantía del hecho se configura a través del objeto que es materia de investigación fiscal, y que esa garantía del hecho va a estar presente en cada una de las audiencias que se va a llevar a cabo durante la investigación penal preparatoria, y que va a terminar justamente con el perfeccionamiento en la acusación en la etapa intermedia. Cualquier duda que tengan, si quieren participar no hay ningún problema, alguna duda me preguntan, piden, toman la palabra y bueno. Bueno, decía entonces que la garantía del hecho intervienen en cada una de las audiencias. ¿Por qué digo esto? Esto fue una situación que lo conversamos con el doctor Aldaz, y justamente tiene que ver con la hipótesis que el fiscal persigue en su investigación penal preparatoria, y que es necesario que esté en cada una de las audiencias que se lleva a cabo durante la investigación penal preparatoria, y que va a ser en definitiva la columna central que va a ser objeto de la acusación al momento de iniciar la etapa intermedia. Entonces, la garantía del hecho lo constituye inicialmente con elementos básicos que seguramente son recolectados por el Ministerio Público Fiscal, y que implica que a lo largo de la investigación penal preparatoria se vaya configurando y se vaya perfeccionando lo que va a ser objeto del motivo de la acusación después en la etapa intermedia por parte del Ministerio Público Fiscal. Hay autores que mencionan que hay que diferenciar bien durante esta etapa lo que es la amplitud probatoria con la completitud que debe tener el hecho que es objeto de la acusación. La amplitud probatoria permite al fiscal, al Ministerio Público Fiscal encargado de la investigación, que ese hecho inicial, que seguramente cuenta con una columna vertebral básica, pero que a lo largo del proceso va a ir perfeccionándose en cuanto a las circunstancias, permite que se agregue y se perfeccione, logrando así la completitud del hecho al momento de la acusación. Ejemplo de eso sería en materia de, supongamos, se está investigando un delito que tiene a una menor víctima. En esos casos, obviamente, el Ministerio Público Fiscal seguramente va a contar con algunos detalles que no son precisados por la menor, una menor de 6 años, de 7 años, de 8, que por ahí no sabe determinar circunstancias de tiempo puntuales. Entonces, ahí va a necesitar, para llegar a esa completitud del hecho, va a necesitar profundizar seguramente en evidencias que permita que ese dato inicial que le falta de establecer con mayor claridad la fecha del hecho pueda ser complementado tal vez con otros elementos. Entonces, eso es importante tener en claro, porque recordemos que se empieza inicialmente con un hecho básico y se va perfeccionando a lo largo de toda la investigación. Esto va a guardar relación también con lo que es el principio de congruencia que debe ser analizado posteriormente. El doctor Fleitas también lo mencionó la vez pasada con un caso que generó justamente
cuestionar ese principio de congruencia. Entonces, volviendo a la situación inicial, una vez que el Ministerio Público Fiscal inicia la investigación, va perfeccionando el hecho, llega a un punto de tener que definir entre tres situaciones seguramente. La situación de acusar, la situación de pedir un sobreseimiento, o la situación tal vez de evidenciar que tiene un hecho, pero que las evidencias tal vez no resulten suficientes como para ser sostenido en la etapa de juicio. Entonces ahí le queda la posibilidad tal vez de encontrar alguna salida alternativa que también permite el Código. Mediación, conciliación, suspensión del juicio a prueba o cualquier otra medida alternativa que el Código Procesal Penal habilita. Entonces, con esto quiero reflejar que la primera etapa del proceso penal termina justamente con esa evaluación por parte del Ministerio Público Fiscal. Una vez que el fiscal entiende que cuenta con elementos suficientes como para sostener una acusación seria y responsable en la etapa de juicio, es ahí donde comienza la etapa intermedia. Bien, no sé si hay algún planteo hasta ahora, se entiende la idea, cualquier cosa, repito, me lo consulta. Entonces, la etapa intermedia va a ser el nexo entre la investigación penal preparatoria y el juicio. De ahí la importancia de esta etapa. En esta etapa, justamente, políticamente, lo que se entiende es que se trata de evitar que cualquier persona, y sin fundamento serio, sea sometida a juicio. Muchos autores sostienen que le dan una trascendencia central, sin perjuicio de la centralidad que ocupa justamente por la ubicación en el desarrollo del proceso, le dan suma importancia a esta etapa porque justamente va a permitir que los legajos que sean elevados a juicio sean logrados de una calidad lo más óptima posible. Justamente esa es la función que cumple, políticamente hablando, la etapa intermedia. Entonces, repito, una vez que el fiscal considera que tiene evidencias suficientes como para sostener una acusación seria, produce la acusación. Y ahí, con esa acusación, que lo regula el artículo 293 del Código Procesal Penal, se inicia la etapa intermedia. Bien, entonces la etapa intermedia podemos dividirla en la presentación del Ministerio Público Fiscal de la acusación, el trámite, ya lo vamos a ver, que se desarrolla en ese interín. Luego tiene una audiencia, que es la audiencia de control de la acusación, y por último tiene la audiencia de admisión de pruebas, para culminar luego con un auto de elevación de la causa a juicio. Entonces, la acusación es, técnicamente hablando, una petición que hace el Ministerio Público Fiscal a un órgano jurisdiccional porque entiende que tiene un caso serio y evidencias que permite imputar un hecho delictivo a una persona. Podría definirse conceptualmente de esa manera la acusación. Entonces, el contenido de la acusación lo menciona el artículo 293 en cuanto a un punto que me parece interesante comentarlo y que de alguna manera también ha sido anticipado, como lo dije anteriormente, por el doctor Fleiter. El artículo 293, puntualmente, en el tercer párrafo, menciona la acusación fiscal solo podrá referirse
a las personas, hechos, circunstancias que se hayan incluido en la formalización de la imputación, pero podrá indicar una tipificación distinta de la que fue asignado en esa oportunidad. Fíjense ustedes esa norma, esa regulación que establece el código, que me genera a mí el interrogante de analizar el principio de congruencia. ¿Cómo debe ser entendido el principio de congruencia de acuerdo a la norma que mencioné? ¿Por qué digo esto? Imaginemos la situación que se da con normalidad, ¿no? El Ministerio Público Fiscal inicia una acción penal y a los pocos tiempos, por la necesidad de requerir una medida de coerción, normalmente pasa eso, formaliza la imputación y ahí automáticamente lo habilita a pedir una medida de coerción. Lo que dije anteriormente era que se iniciaba la investigación con un hecho central y que se iba perfeccionando. Entonces, mi primer interrogante que surge de esta situación es si esa formalización de la imputación, que debe coincidir en cuanto a lo fáctico, en cuanto a la circunstancia de tiempo, modo y lugar, si ese hecho que inicialmente se formalizó en la imputación, ¿qué pasa si a medida del avance de la investigación penal preparatoria van cambiando? ¿Sería necesario realizar nuevas formalizaciones de la imputación para ir agregando esas circunstancias? No sé si se entiende. O sea, tenemos un hecho inicial que tal vez carezca de algunos elementos en cuanto a circunstancias. Tal vez no tengamos precisión en el día, tal vez el lugar no sea perfectamente determinado, pero con el avance de la investigación se logra adquirir esos elementos como para tener una acusación sólida. El primer interrogante que se me ocurre, seguramente el Ministerio Público Fiscal tal vez tenga precisión respecto a eso, ¿cómo lo materializa? O sea, ¿es necesario que vuelva a hacer otra formalización de la imputación que contengan esos elementos con los cuales inicialmente no contaban? Eso a modo de un paralelo con lo que nos pasan actualmente con los expedientes tramitados con el sistema anterior. Nosotros, por ejemplo, si bien tenemos una declaración de imputado en la cual se posibilita hacerle saber el hecho, si hay modificación durante la investigación que llevamos a cabo como jueces de instrucción, llamamos nuevamente a declaración indagatoria para ampliar o para concretar tal vez ese dato que lo conseguimos en el transcurso de la investigación. Justamente para preservar el principio de congruencia y el derecho de defensa de parte del imputado. No sé cómo es en corriente nosotros acá, la verdad que se ha avanzado en ese sentido. Perdón, voy a agrandar un poquito. Se ha avanzado en ese sentido y desde hace muchos años ya se tiene claro eso. O sea, primero que es el Ministerio Público Fiscal el que fija el hecho, y segundo que los jueces no nos podemos apartar del hecho. Entonces, no sé si se comprendió esa situación. O sea, la acusación que el fiscal presente debe guardar relación en cuanto a personas, hechos y circunstancias que fueron materia de la formalización de la imputación. Hay algunos autores que respecto a lo que es principio de congruencia, doctor Sotelo, ya termino la idea y le cedo la palabra. Bien. Hay algunos autores, y termino con esto, esta primera parte, digamos, que sostienen que inclusive con este nuevo sistema se debe reformular lo que se entiende por principio de congruencia. Porque dicen que
durante la investigación penal preparatoria se trata de una investigación ágil, dinámica, desformalizada, y que por lo tanto, yendo al extremo, algunos autores, yo no sé si comparto eso, la acusación puntualmente, el contenido del hecho se materializa recién en la etapa de juicio, y que el principio de congruencia se debe asegurar dándole participación al imputado en todas las actuaciones que se hagan en la investigación penal preparatoria, así como también asegurando que no exista una indefensión por parte del imputado. Con esas dos situaciones se garantiza el principio de congruencia, teniendo en cuenta, repito, lo desformalizado que es la investigación penal preparatoria, lo ágil, lo dinámico que es, e inclusive dicen que el hecho se va construyendo entre ambos actores, fiscal e imputado, defensor. Todos van aportando para llegar a concretar un hecho específico que va a ser objeto de la acusación. Doctor Sotelo, no sé si quiere aportar. Sí, hola. Sí. Simplemente agregar a lo que ya muy bien viene explicando el doctor Insaurralde, cómo se lleva en la práctica esto de ir modificando la imputación, que recordemos es aquello que da inicio a la investigación penal preparatoria, y de manera tal de que se respete ese principio de congruencia al que hace referencia al momento de cerrar la investigación penal preparatoria con la acusación para pasar a esta etapa intermedia que está hablando el doctor Insaurralde. Es fundamental garantizar esta congruencia, pero no por el principio de congruencia en sí, sino más bien para respetar más que nada el derecho de defensa del imputado, que pasará a ser acusado una vez que se pase ese control justamente de acusación en esa audiencia, que es la que, insisto, cierra la etapa de la investigación penal preparatoria. Para que queden claros, comienza la investigación penal preparatoria con la formalización de imputación, en la cual se le atribuye un hecho primigenio, que quizás puede ser incompleto, como bien lo decía el doctor Insaurralde, porque faltan precisiones en cuanto a determinadas circunstancias de tiempo, lugar o de modo, o de algunos de los partícipes, de los supuestos autores. Supongamos que está imputado la comisión de un robo a 2 personas y resulta que después, con el avance de la investigación, luego ya de formalizada la imputación, se descubre que había una tercera persona, y bueno, el robo aquí cambia sobre todo sobre la calificación legal. Ya es robo, puede ser empoblado en banda, porque ya son 3 o más personas. Entonces, todas estas circunstancias que van siendo incorporadas con el avance en la investigación, insisto, luego de la formalización de la imputación, pero previo al control de acusación, que es la que cierra la etapa, el control de acusación, cierra la etapa de la IPP. El Ministerio Público Fiscal en su investigación va recabando datos que le van dando nuevas precisiones. Entonces, el Código Procesal Penal establece claramente en su artículo 284, cuando dice que textualmente, si el fiscal, conforme los resultados de la investigación, decidiera modificar los hechos de la formalización efectuada anteriormente, o ampliar la imputación en relación a los hechos no contenidos en ella, convocará nuevamente al imputado y procederá a modificar o a ampliar la imputación cumpliendo con los requisitos del artículo 280, que es el referido a la formalización de imputación. Eso justamente nos permite a nosotros, a la parte a la acusación, llegar a la etapa justamente de cierre, de declarar o decretar cerrada la investigación penal preparatoria y presentar una acusación, porque creemos que la podremos defender o sostener en un juicio, una etapa ulterior, cerrar justamente, tener una acusación conforme y coherente y congruente con lo que inicialmente se le imputó a una persona determinada. Entonces, de esta manera resguardamos ese principio de congruencia, que lo que hace el principio de congruencia es garantizar el derecho de defensa, es decir, porque esta etapa intermedia, y no quiero avanzar mucho más en esto, sino que se lo dejo al doctor Insaurralde, lo que hace es depurar, llegar a un juicio lo más puro posible, es decir, con una acusación concreta, firme, de la cual tuvo la oportunidad de hacer también la defensa de su investigación para defenderse en el juicio,
Y bueno, y con las pruebas, después una audiencia posterior, con las pruebas depuradas también, de las cuales las partes se van a valer en ese juicio. Esa es la finalidad de esta etapa, en grandes términos, de esta etapa intermedia. Pero insisto, a los fines de resguardar esto, lo que es el principio de congruencia, el fiscal, el Ministerio Público Fiscal, tiene durante la etapa que dura la investigación penal preparatoria la herramienta prevista en el artículo 284 de modificar, esto es, convocar nuevamente al imputado para modificar o ampliar la acusación, la imputación que inicialmente le fuera realizada, ¿no? Esa es la manera de, en cierto modo, insisto, garantizar o resguardar este principio de congruencia para que de modo tal que una persona sea imputada de un hecho concreto y determinado, acusada de un hecho concreto y determinado, y se pueda juzgar en un juicio oral y público del hecho que fue imputado, acusado, y bueno, y la sentencia también deberá guardar congruencia con una misma, con esa misma conducta imputable, con ese mismo hecho que se le imputa a esta persona determinada. Eso es, simplemente quería aportar eso, doctor Insaurralde, las previsiones del artículo 284 en cuanto a que, bueno, el Ministerio Público Fiscal, como bien lo explicaba usted, tiene esa posibilidad de convocar nuevamente, o las veces que fuera necesario, conforme el avance de la investigación. Por ahí se pueden agregar nuevos hechos, nuevos elementos, que cambian en lo sustancial a lo que fue la imputación primigenia, digamos. Entonces debemos convocar nuevamente al imputado para hacerle saber esos nuevos hechos, hacerle saber esas nuevas circunstancias que hacen al núcleo de la cuestión, sobre todo si son relevantes, mucho más a la calificación legal posterior que puede surgir, porque puede ser, se me ocurre un caso que se le imputó inicialmente un robo simple y después resulta que se puede determinar con el avance de la investigación de que el robo no era simple, sino tenía un arma también, y participaron 3 personas además de ese hecho. Es decir, hay circunstancias de hecho que van modificando inclusive hasta la calificación legal, que no es un detalle menor, y hay que darle en consecuencia la posibilidad a este imputado de poder defenderse de estas nuevas circunstancias. Ese era mi aporte, doctor, para, ya que usted mencionó también que esto que podíamos aportar, ¿no es cierto?, a modo de si vale la aclaración también. Perfecto, doctor, perfecto. Sí, vale, por supuesto que vale, porque bueno, justamente, ya no lo digo yo, lo dicen los autores, ¿no? Que, o sea, estamos atravesando esta etapa que es nueva y que inclusive hay muchas pocas cosas que se pueden considerar con un 100% de certeza. O sea, lo que mencioné recién, el principio de congruencia que menciona el doctor también, muchos autores sostienen que o ya anticipan de que debe ser analizado desde otros aspectos, o sea, justamente respetando solamente la participación del imputado y asegurando que no se produzca una indefensión. Entonces, obviamente que todas estas situaciones que se puedan llegar a generar van a estar definidas después, al momento de que nuestros superiores se espían fijando un criterio determinado. Pero bueno, son justamente posiciones que van a ir apareciendo con este nuevo sistema que plantean situaciones y roles diferentes. Bueno, así, entonces, como dije anteriormente, el artículo 293, al plantear la acusación por parte del Ministerio Público Fiscal, establece el 294, al renglón seguido, las condiciones en que debe ser formalizada la acusación. Entonces, es importante mencionar en ese sentido que desde ahí ya se debe tomar iniciada la etapa intermedia. Entonces, esa acusación, doctrinariamente lo que se plantea es, primero, respecto a la acusación,
¿qué control debería hacer el juez de garantía respecto a la acusación? Y en ese sentido hay doctrinariamente dos posiciones. ¿Debe hacer un control formal o debe hacer un control real, un control material? El control material, ¿qué implicaría? Realizar un mérito de la acusación. Ese mérito, obviamente, va a ser a través del análisis de las evidencias que va a acompañar el Ministerio Público Fiscal. Inclusive, algunos códigos habilitan a que el juez de garantía dicte el sobreseimiento de oficio o a pedido de partes. A su vez, la otra posición habla de un control formal, o sea, que no podría analizar el mérito de la acusación, ni tampoco podría analizar la seriedad de la misma. Los autores que han profundizado sobre la materia entienden que el control que se realiza en la etapa intermedia respecto a la acusación debe ser un control más bien formal. ¿Por qué? Porque de lo contrario implicaría que el juez de garantía se inmiscuya en la investigación del Ministerio Público Fiscal. Y así también se lograría evitar que algunas causas no lleguen a juicio. Entonces, justamente lo que dice es que lo que sostienen la necesidad de un control solamente formal, manifiesta también que el que hace la investigación y el que acusa y el que intenta llevarlo es el Ministerio Público Fiscal, el que intenta llevar a juicio, ¿no? El legajo, y no el juez. Así que en ese sentido, creo que el artículo 298 también lo menciona, cuando en su inciso A menciona que la defensa en la audiencia de control de acusación podrá objetar los términos de la acusación por defectos formales. En lo personal, interpreto que debe ser así. El juez de garantía, en principio, podría controlar la acusación respecto a lo que es el aspecto formal de las circunstancias narradas, que es el objeto de la investigación. Y en su caso, en caso de ser posible, lograr aclararlo o subsanarlo tal cual lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 298, inciso A. Entonces, ese primer planteo de si debe ser un control material real o un control formal, entiendo, creo que compartimos esa idea también con el doctor Aldaz, que no podemos hacer un control real ni material, sino nuestro control respecto a la acusación es solamente formal, o sea, los aspectos y circunstancias formales nada más del contenido de la acusación. Bueno, lo que es otro interrogante que se presenta con respecto a la audiencia de acusación, perdón, ahí avancé un poquito ya, ¿no? Para tratar de estructurar, inferir, digamos, que ya estábamos hablando de lo que es audiencia de control de la acusación. Pero previamente a eso, me estaba refiriendo al planteo de la acusación por escrito que debe hacer el Ministerio Público Fiscal. Una vez que el Ministerio Público Fiscal, como dije anteriormente, entiende que se encuentra completo su investigación, lo presenta la acusación por escrito con todos los recaudos legales que establece el artículo 294. ¿Cuál es el trámite? El trámite es darle a conocer a la querella si es que existe, y la querella tiene la posibilidad, en un plazo de 10 días, la posibilidad de adherirse a la acusación del Ministerio Público Fiscal, o en su caso también plantear una calificación distinta al hecho que establece el Ministerio Público Fiscal. Si no existe querella, directamente el Ministerio Público Fiscal lo presenta en la oficina judicial la acusación para que le dé intervención a la defensa, y la defensa allí va a contar con 10 días, pudiendo prorrogarse por otros 10 días más, a los fines de que previamente a que se fije audiencia de control de acusación,
pueda llegarse eventualmente a un acuerdo conciliatorio, a una mediación o a una suspensión de juicio a prueba. Este dato es importante en cuanto a lo que es suspensión de juicio a prueba, por ahí que puede generar algún tipo de poca claridad, digamos, de cómo gestionarlo. Entiendo que la suspensión de juicio a prueba se podrá presentar y se podrá instar y gestionar antes de que se fije la audiencia de acusación. Así lo dice también la regulación de la suspensión de juicio a prueba. Se puede presentar hasta antes de fijarse la audiencia de control de la acusación. Entonces, es por eso que las partes tienen que estar activos, tienen que ser proactivos, digamos, en la gestión del hecho que se investiga. Justamente porque si se le pasa el plazo y después, una vez que se fija la audiencia de control de acusación, no lo va a poder plantear más. Bueno, entonces, ahí sí, retomando, se fija la audiencia de control de acusación y, como lo dije anteriormente, el control que lo hace, que hace el juez de garantía, se refiere a un control formal. También ahí se podrá plantear nulidades, excepciones que no se han planteado con anterioridad, así como también habilita a ser tratado un juicio abreviado en esa audiencia. Y también en esa audiencia se va a plantear la subsistencia y o sustitución de la medida de coerción. Hay una posibilidad que mencionan algunos autores y plantean como una cuestión de determinar si es necesario que esté presente la defensa, por ejemplo, en esa audiencia. Hay algunos autores que entienden que si la defensa no está presente y se ha notificado de la acusación, el juez podría llevar a cabo la audiencia solamente con la presencia del Ministerio Público Fiscal, porque se considera que podría ser una estrategia de la defensa y que no le interesa en ese estado procesal realizar mayor esfuerzo y se reserva para lo que es debate y que en todo caso está de acuerdo con la acusación contenida en el escrito del Ministerio Público Fiscal de acusación. Estas son situaciones, por ejemplo, que nos lleva a indagar un poquito para ver si se nos llegase a plantear esa situación, qué decisión se toma. Repito, algunos autores sostienen que se puede realizar igualmente esa audiencia sin necesidad de que la defensa participe de la misma, considerando eso, ¿no? O sea, que la defensa entiende que está de acuerdo con el contenido de la acusación fiscal y por lo tanto no tiene nada que plantear en la misma. Pero bueno, eso todavía a nosotros no se nos ha planteado, así que es una cuestión que seguramente se irá analizando y viendo los inconvenientes o no de resolver de esa forma. ¿Cómo estoy con el tiempo? Bueno, respecto a lo que es, entonces, pasaríamos a lo que es el control de prueba, que es la próxima audiencia. Bien. Después de analizar la audiencia de admisión de pruebas, seguramente vamos a ver un videito, si puedo compartirlo, que por ahí refleja de alguna manera cómo se desarrolla la ley. Bueno, una vez que se pasa lo que es el control de la acusación, se entra a lo que es la admisión de las pruebas que las partes van a ofrecer. Esa audiencia es determinada al momento de resolver la acusación. Se tiene por homologada la acusación que ofreció el Ministerio Público Fiscal y por lo tanto se fija una audiencia de admisión de pruebas para controlar cada una de las pruebas y se le da un plazo para que las partes justamente ofrezcan esas pruebas.
vencido ese plazo, que son de 5 días, se fija la audiencia de prueba. En la práctica, en nuestra circunscripción, y creo que pasa lo mismo en Goya, por lo que hemos comentado con mis colegas, nosotros los jueces de garantía estamos una semana de turno. Al estar una semana de turno, hay veces, por no decir en todos los casos, en la mayoría de ellos, no coincide el juez de garantía que interviene con el juez de garantía que va a intervenir en la admisión de las pruebas. Esto provoca que en la práctica, ¿qué hagamos nosotros para poder hacer una valoración seria de las pruebas que son ofrecidas? Justamente nos pasó esta mañana con el doctor Sotelo, que tuvimos una audiencia de admisión de prueba, y lo primero que le he solicitado para enmarcar dentro del contexto del cual va a ser analizado la admisión de pruebas, le dije justamente que me ilustre como primer medida cuál es el contenido de la acusación. Justamente porque no estuve presente en su oportunidad de control de la acusación, yo. Estuvo justamente el doctor Aldaz en el control de la acusación y me tocó a mí el control de prueba. Fíjense esas situaciones, siempre tratando de apuntar a la mejor calidad posible y de garantizar los derechos de todas las partes y lograr un mejor análisis en la admisión de la prueba. Justamente es una práctica que lo entendemos como de buena práctica, como lo mencioné anteriormente, o sea, forma parte de lo que es la garantía del hecho. Tiene que estar presente siempre el hecho, y en este caso, ya en esta instancia, la acusación sobre la cual va a ser desarrollada esa audiencia. Entonces, es importante que para la admisión de pruebas se tenga claro cuál va a ser el objeto que constituyó la acusación del Ministerio Público Fiscal. Sobre todas las partes, tanto el Ministerio Público Fiscal como la defensa, tienen que tener clarísimo cuál es la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal y que constituye la acusación, porque justamente sobre esa base se va a circunscribir después el análisis de admisión de prueba. Y en ese sentido, se entiende que una prueba es admisible cuando de alguna manera se relaciona directa o indirectamente con el objeto de investigación del Ministerio Público Fiscal, y cuando va a ser útil también a los fines del logro del descubrimiento de la verdad de los hechos. Entonces, ese es el filtro por el que debe cruzar cada una de las pruebas que van a ser ofrecidas por las partes para que se lo considere admisible. Obviamente, repito, esas pruebas están dirigidas y guardan estrecha relación con el hecho contenido por la acusación. Entonces, de ahí la importancia que debe tener el conocimiento previo del contenido de la acusación, porque sobre eso se va a analizar la admisibilidad o no de la evidencia que se está ofreciendo. Fíjense, a modo ilustrativo nada más, muchas veces, y voy a seguir seguramente mencionando prueba, cuando técnicamente debemos considerar evidencias. Prueba, recordemos que va a ser recién una vez que la evidencia que transcurre en toda esta instancia es producida en debate. Sin embargo, el mismo código lo menciona como prueba, y más de una vez dice admisión de prueba, pero técnicamente hablando debería ser considerado evidencias. Van a ser pruebas cuando recién se produzca en la etapa de juicio. Entonces, como primer medida, ¿qué hace el juez de garantía en la audiencia de admisión de prueba? Podría determinar, y sería de buenas prácticas, nosotros todavía no hemos llegado a ese punto, pero fijar pautas. Por ejemplo, decir las pruebas
seguir un orden primero va a ser ofrecida por el Ministerio Público Fiscal, por la querella si existiese, y luego por la defensa. A su vez, podría determinar un orden en cuanto a, vamos a analizar cada una de las pruebas individualmente, y cada una de ellas, cuando es ofrecida, va a ser, se le va a correr vista o se le va a dar intervención a la otra parte para que objete o no, o sea, analizar prueba por prueba. Ese es un orden que puede fijar el juez de garantía al inicio. También se puede dar un orden de establecer todas las testimoniales primero, todas las pruebas materiales después, luego las periciales, y analizarlo así por separado de acuerdo a la naturaleza de cada una de las pruebas. O directamente, como en la práctica nosotros lo estamos llevando a cabo, se mencionan y se ofrecen todas las evidencias que cada una de las partes van a ofrecer, y se le cede la palabra luego de que ofrecieron toda la evidencia a la contraparte para que produzcan algún tipo de objeción o no. Entonces, esos son todas cuestiones dinámicas que lo debe determinar el juez, y repito, nosotros seguramente vamos a ir incorporando esas prácticas a medida que avancemos con la implementación de esta instancia, ¿no? Asimismo, también es importante que, y en esto todavía estamos yendo a ese rumbo, pero nos faltan más precisiones en ese concepto. Por ejemplo, al proponer alguna prueba, es importante que se diga para qué se propone. Esto es causal de objeción, obviamente, si no se especifica para qué. O sea, a modo de ejemplo, te ofrezco la testimonial de Juan Pérez porque Juan Pérez es la persona que vio el color del semáforo al momento de suceder el hecho. Ofrezco la testimonial de Mirta, que es la mujer de Juan Pérez, porque es a quien le contó cómo vio el hecho en el que se encuentra involucrado la víctima y el imputado. O sea, es importante de esa manera que cada una de las pruebas que son ofrecidas mencione el para qué, el por qué. Porque justamente va a ser análisis después de su admisibilidad o no. Entonces, cuando avanzando con el desarrollo de la audiencia de admisibilidad de pruebas, entramos a ver qué aspectos se puede discutir. Y ahí tenemos dos grandes universos respecto a las pruebas que son ofrecidas. Primero tenemos el universo de la legalidad y de la pertinencia. La legalidad obviamente se dirige al control de la evidencia que se pretende incorporar, el control del seguimiento de las pautas establecidas mínimamente en los códigos para adquirir esa evidencia. Normalmente, a modo de ejemplo, sobre todo pasa con lo que son evidencias materiales. Por ejemplo, se ofrece una prueba que fue secuestrada en un allanamiento sin orden judicial, o si no, se ofrece una prueba que fue secuestrada en un allanamiento que se excedió en cuanto a lo que habilitaba el allanamiento. Pero también se puede dar, en cuanto a la ilegalidad, plantear alguna ilegalidad con respecto a las testimoniales. Cuando, por ejemplo, se intenta traer a una persona a testimoniar respecto a un acto que fue declarado nulo, justamente, un policía que actuó en el allanamiento que previamente fue declarado nulo. Entonces, ese es el primer filtro que debe pasar cualquier evidencia que se pretenda incorporar, y la particularidad del análisis de la legalidad es que se pueden realizar no solamente al momento de la admisibilidad de la prueba, sino también puede ser solicitada anteriormente, ni bien se sepa de la ilegalidad. O sea, durante la investigación penal preparatoria, previamente ya se puede plantear la ilegalidad. A diferencia de lo que pasa con la pertinencia. La pertinencia se refiere directamente y está relacionada con
el contenido de la acusación. Entonces, una prueba va a ser pertinente o impertinente de acuerdo a si guarda relación o tiene vinculación con el hecho que es materia de la acusación. Por lo tanto, entonces, el análisis de la pertinencia de la prueba sí va a tener una relación más directa con el conocimiento pleno que se tenga del contenido de la acusación. La pertinencia, a su vez, responde, obviamente, al interrogante de para qué se ofrece esa evidencia. Va a tener que demostrar para qué y qué parte del para qué, como dije anteriormente, va a servir para acreditar esa evidencia. O sea, qué porción de la información va a brindar. Ahí, a su vez, debemos distinguir si estamos analizando la pertinencia de pruebas testimoniales, pruebas periciales y pruebas instrumentales o materiales. En las testimoniales, por ejemplo, tiene implicancia si se trata de un testigo directo, de un testigo indirecto o de oídas, o inclusive se analiza si son simples opiniones lo que va a proporcionar ese testigo. Respecto a las pruebas periciales, bueno, se analiza la necesariedad, la experticia de la persona que lo hizo, así como también la fiabilidad de esa pericia. Y respecto a las materiales, también se tiene en cuenta la fiabilidad, la autenticidad de lo que se pretende acreditar. Sobre eso se va a circunscribir la discusión de la admisibilidad o no de la prueba. Después tenemos también la posibilidad de, luego de pasar esos dos filtros, o sea, la ilegalidad, nos encontramos nuevamente en un análisis de si es suficiente o no. O sea, supongamos que se filtró todos los elementos o evidencias ofrecidas. Se filtró por el control de legalidad, por el control de pertinencia, y resulta que el contenido de las evidencias que quedaron, y algunas que fueron excluidas, no logran ser suficiente como para sostener la acusación seriamente en debate. Y ahí entramos nuevamente en una discusión de si el juez puede analizar eso o no. O sea, una vez que se considera que algunas pruebas no son pertinentes o que algunas pruebas no son legales, y quedan, de 10 pruebas ofrecidas, quedan 5, ilustrativamente hablando, ahí se entra a ver si es suficiente o no. ¿Se debe hacer ese análisis? ¿Lo podemos hacer los jueces de garantía o no? Son cuestiones que todavía no tienen una respuesta concreta, pero de acuerdo a una interpretación global, como lo dije anteriormente respecto a la acusación, y nuestro control va a ser solamente formal. O sea, no podemos inmiscuir en la actividad propia del Ministerio Público Fiscal. Y luego también tenemos el análisis de la superabundancia. Bien, a diferencia de la insuficiencia, la superabundancia es una cantidad excesiva de mismos elementos que directamente influyen en la tramitación del juicio, o sea, en el tiempo que va a implicar, tal vez pruebas que son superabundantes por la cantidad, o sea, con 2, 3 testigos tal vez se pueda circunscribir un hecho y se está ofreciendo 10 testigos. Ahí nuevamente se plantea si el juez puede, al advertir eso, expedirse respecto a la superabundancia o no. En ambas audiencias, creo que compartimos ese criterio con el doctor Aldaz, nuestra intervención se basa en el principio adversarial básico que considera que si hay intervención y contradicción, el juez interviene. Si no hay contradicción y el juez no puede suplir la inactividad de las partes.
¿Y por qué eso? Primero por el principio adversarial que tiene que ser impulsado por las partes. Y segundo porque tal vez si nos inmiscuimos en lo que nosotros entendemos, tal vez nos estamos metiendo en la estrategia que tiene el propio abogado defensor, y que tal vez justamente lo que está pretendiendo es que se eleve con pocas pruebas, por ejemplo, en el tema de la suficiencia o insuficiencia. O sea, tal vez el mismo defensor le convenga que se eleve la causa porque justamente no va a poder ser sostenido en juicio. Por eso son todas cuestiones que no están totalmente definidas, pero bueno, que con el avance de la implementación del código seguramente va a permitir que se vaya fijando posturas y criterios por parte inclusive del Superior Tribunal de Justicia, ¿no? Bueno, creo que es, y de paso descanso también un poquito porque se me está secando la boca, tomo un poquito de agua. Voy a compartir mientras tanto un video a modo ilustrativo de cómo se desarrollaría una audiencia de admisión de pruebas. Nosotros tuvimos varias audiencias, tanto de control de acusación como también admisión de pruebas. Sin embargo, son más extendidas y que por lo tanto si lo traemos acá va a consumir mucho tiempo. Por ello encontré un videíto que yo creo que va a servir como para reflejar todo lo que mencionamos anteriormente, todos los principios y cómo se desenvuelve eventualmente un juez de garantía en una audiencia. Doctora, no sé si puedo compartirlo. Sí, doctor, está habilitado para compartir. Bien. Me salta una leyenda que dice: el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ya lo solucionamos. ¿Está? ¿Me da un Sí, minuto? sí, Ya sí. lo solucionamos. Sí, sí, por supuesto. ¿Listo? ¿Está? ¿Vamos ¿Listo, a probar? doctor? Probamos. Si quiere volver a intentar. Ahí está. Ahí creo que se va a reproducir. Escuchamos, entonces dura 10 minutos. Buenas tardes. Retomamos la audiencia de control de acusación luego del receso que se llevó a cabo durante 1 hora y media, después que se trabajaran las cuestiones preliminares. Verifico que están presentes la representante del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los imputados Lobos y Pérez, la defensa del imputado Vélez, la defensa del imputado Guzmán, la defensa de los imputados Arce, Olson, Carrel y Carlos Díaz. Le advierto a los presentes, como ya lo hiciera, de que esta audiencia se está registrando en audio y video y por eso les pido a cada uno, comenzando por la Fiscalía y luego las defensas de Lobos y Pérez, Vélez, Guzmán y la representación conjunta, que se presenten para el registro. Buenas tardes a todas y todos. Soy la titular de la Fiscalía Federal número 1, Carolina Argüello. Buenas tardes, aquí la doctora Patricia Vela por la defensa de los señores Pérez y Lobo. Buenas tardes, señor juez. Soy el doctor Pedro Echagüe y represento al señor Manuel Vélez. Buenas tardes, por la defensa del señor Guzmán, soy Fabio Siracusa. Buenas tardes, soy la doctora Adriana Cosme y represento a los señores Díaz, Arce, Olson y Carrel. Muchas gracias. Tal como las partes conocen, vamos a dar inicio a la etapa de presentación y discusión sobre la prueba. Tengo aquí conmigo las presentaciones que por escrito hicieron llegar cada una de las partes.
Antes de comenzar con la discusión sobre cada una de las evidencias que las partes pretenden convertir en prueba en el juicio, les pregunto, porque no lo veo aquí por escrito, si han llegado a algún acuerdo relativo a convenciones probatorias. Es decir, si han arribado a algún acuerdo sobre los hechos que entiendan están acreditados sin necesidad de discusión en el juicio y que por tanto no exigen la producción de prueba en el juicio. Señor juez, si me permite, entiendo que es posible acordar algunas cuestiones. Lamento no haber podido transmitir esto a las defensas previo a esta audiencia, pero me parece que de la lectura de sus presentaciones es posible tener por acreditado, por ejemplo, que los 48 pasaportes secuestrados en el allanamiento realizado en el registro resultan ser falsos. Señor juez, si me permite, ese punto está discutido porque el allanamiento fue ilegal. Porque en ese allanamiento hicieron una conexión clandestina de los teléfonos. Se trata de un avasallamiento de las garantías constitucionales de mi defendido. Señora defensora, le pido que espere a que le dé la palabra porque necesitamos mantener el orden en la sala. Usted ya ha formulado este planteo en el primer tramo de la audiencia y ya he resuelto sobre el particular. Por lo que le voy a pedir a las partes que centren las discusiones en torno a la pertinencia o no de la prueba. Evidentemente, la propuesta formulada por la Fiscalía en ese punto de acuerdo probatorio no tiene acogida por las defensas. Y no, señor juez. Es que el artículo 18 de la Constitución Nacional, desde antaño... Le reitero, señora defensora, somos muchos quienes participamos en esta audiencia y se necesita orden para las presentaciones. Por lo que les voy a pedir a todos y a todas que aguarden para hacer sus manifestaciones. ¿Alguna otra propuesta de convención probatoria? Sí, señor juez. Quisiera proponer como convención a las partes la siguiente afirmación. Guillermo Lobo era funcionario del Registro Nacional de las Personas y Juan Andrés Pérez era empleado del Registro Nacional de las Personas. ¿Defensas? No tengo oposición, podemos convenirlo. ¿Las defensas restantes? Ninguna oposición. Tampoco. Acuerdo por convenir. Se fija como convenio probatorio 1 que Guillermo Lobo era funcionario del Registro Nacional de las Personas y 2, Juan Andrés Pérez era empleado del Registro Nacional de las Personas. De tal modo, ambas proposiciones fácticas se tienen por acreditadas y no es necesario ofrecer prueba para su comprobación. ¿Alguna otra que quieran convenir? Bien, avancemos sobre los ofrecimientos de prueba. Para un tratamiento ordenado de los ofrecimientos lo haremos del siguiente modo. La fiscal y las defensas de a una y en ese orden, con excepción de la defensa de Arce, Olson y Carrel, que no se ha hecho presentación por escrito, irán enumerando testigo por testigo y en la medida en la que no haya oposición de las partes, ese testimonio quedará individualizado como admitido en el juicio. Si alguna de esas partes quiere objetar, el testimonio deberá hacerlo inmediatamente después de su enumeración por la señora fiscal, indicando el motivo por el que se opone y si corresponde le daré la palabra a la Fiscalía para que responda sobre ese pedido. De la misma manera, se avanzará respecto a los testigos propuestos por las defensas y luego en relación a los objetos y o documentos que pretendan introducirse en el debate. Señora fiscal, comienza usted con el ofrecimiento. Gracias, señor juez. Esta fiscalía propone a los preventores José Rocha, David Alarcón y Pablo Chandía. No, objeción. Sobreabundante, señor juez, la fiscalía pretende traer a 3 testigos para... Señora fiscal, ¿qué dice a eso? No, señor juez, no son para acreditar lo mismo. Todos ellos tienen porciones de información diferentes. Sea específica, por favor, señora fiscal, indicando qué porción de información es la que pretende introducir a través del testimonio de cada uno de los indicados. Sí, señor juez. El testigo Chandía va a referirse en términos generales al allanamiento en el registro, al tiempo que Alarcón va a manifestar lo concerniente al secuestro de los pasaportes y el llamado que hizo desde allí al RENAPER y cómo a partir de ello determinó que eran apócrifos. Por su parte, Rocha se va a referir al llamado telefónico recibido cuando estaban en el registro. Objeción, señor juez. No es posible que se ingrese al juicio el contenido de ese llamado porque su origen es espurio. La policía no tenía autorización para utilizar los dedos de mis clientes para mantener esos teléfonos encendidos mientras duraba todo el allanamiento. Y menos sin una orden judicial. Por eso pido que no ingrese ese testimonio ni tampoco el registro fílmico del aeropuerto. Porque eso... Un momento. Vamos a acabar con la objeción respecto del testimonio de Rocha y
luego avanzamos hacia otros puntos. Señora fiscal, ¿quiere agregar algo sobre el testimonio de Rocha? Bien. Se hace lugar a la objeción sobre el testimonio de Rocha y por razones de sobreabundancia e ilegalidad no se hace lugar al testimonio del oficial Rocha. Protesto, señor juez. Queda registrado, señora fiscal, para una futura instancia de revisión. Avancemos. ¿Tiene más testigos, señora fiscal? Sí. Ofrezco a los testigos Laura González, Josefina Vélez, Cintia Laureano, César Alberti. Objeción. Irrelevancia. Señora fiscal, ¿puede explicarlo? Sí, señor juez. Todas estas personas trabajan en el registro. Van a explicar cómo se ingresan los trámites, lo sucedido con las claves de los imputados Pérez y López. Objeción. Es sobreabundante. Son 4 testimonios sobre una misma cosa. Señora fiscal, si los 4 van a dar cuenta de la misma porción de información, le pido que reduzca. De acuerdo, señor juez. Considero que Cintia Laureano y César Alberti son los que están en mejores condiciones. Objeción, señor juez. Cintia Laureano está casada con Alcides Vélez, hermano de mi defendido. ¿Y entonces? Señora fiscal. Reformulo. Propongo a César Alberti y a Laura González. Se admiten como testigos. Continúe, señora fiscal. También quiero que ingrese en el juicio la declaración prestada por el imputado Carlos Guzmán. Objeción. Carlos Guzmán es mi defendido y su declaración no puede ser tomada como testigo. O sea, no pueden ingresar los dichos como lectura al juicio. Señora fiscal. El pedido es solo a los fines de contradicciones o ayudar la memoria. Se hace lugar a la incorporación a esos únicos fines. Prosiga, señora fiscal. También se propone a Carlos Hernán Tellerman. Objeción. Sobreabundante. Lo que puede afirmar Tellerman es lo mismo que surge de los documentos secuestrados que fueron ofrecidos por la señora fiscal y a los que no me voy a oponer, señor juez. Se tiene presente y se difiere el tratamiento de la oposición hasta cuanto se propongan los documentos. Continúe, señora fiscal. Solicito al perito en documentología la pericia por él practicada y los 38 pasaportes. No, objeción, señor juez, no puede requerir los 48 documentos. No ha lugar a la objeción. Continúe, señora fiscal, por favor. Pido la incorporación por lectura del acta de allanamiento. Objeción. No puede incorporarse un acta por lectura. Debe reconstruirse a partir de los dichos de los... No ha lugar a la objeción. No se incorpora el acta. ¿Tiene algo más, señora fiscal? Sí. Solicito que sean objeto del juicio los 5 teléfonos secuestrados. 2 de Pérez, 2 de Lobo y 1 de Vélez, número 011-5555-3321. También solicito la incorporación de una fotografía del señor Vélez usando el teléfono en la calle. A la fotografía. Objeción por irrelevante. Ha lugar a la objeción. No se incorpora la fotografía. ¿Algo más, señora fiscal? No, muchas gracias, señor juez. Tiene la palabra la defensa de Manuel Vélez. Se ofrece como testigo a Alcides Vélez y a Cintia Laureano. Objeción, señor juez. No puede ofrecer a quien no permitió que fuera testigo de la fiscalía. Doctor Echagüe, ¿qué responde a eso? Bueno, sí, señor juez, por supuesto. Llamo como testigo entonces a Cintia Laureano para que explique cuál era la relación entre mi defendido Vélez, López y Pérez. ¿Y desde cuándo existía? No ha lugar a la objeción. ¿Se tiene a ambas como testigo? Continúe, señor defensor. Bueno, además quiero llamar como testigo al subcomisario Arroyo. Objeción irrelevante. ¿Puede explicar, señor defensor? Sí, el subcomisario Arroyo fue uno de los jefes de mis asistidos desde cuando ingresó en la academia de policía y va a explicar el buen modo que tenía Vélez con sus pares y sus superiores. No ha lugar a la objeción. No ingresa el testigo Arroyo. Continúe, señor defensor. Bien. Entonces, solicito además se incorpore el acta de inscripción de la sociedad Limpie, de la que mi asistido resulta ser socio gerente. Los contratos de locación del galpón que alquila, donde se guarda la mercadería de limpieza y los testimonios de los empleados Walter Zapata y Lucio Chávez. También deseo entregar los informes de la compañía de teléfono celular que indican que siempre se manejaban con la frase limpieza, ok y ya. Y eso con todos sus empleados. ¿Alguna otra cosa más? Eso es todo. ¿Los restantes partes necesitan formular algún otro planteo?
Había quedado diferida la objeción respecto al testigo Tellerman, a la que voy a hacer lugar, no admitiéndose su testimonio por sobreabundante. Por lo demás, se está lo ya resuelto y ha quedado registrado en audio y video, independientemente que luego se confeccione un acta en la que se enumere correctamente, concretamente, la prueba admitida conforme los pedidos de cada una de las partes, las que se le hará llegar a los jueces que intervengan en el juicio a fin de que tomen conocimiento de lo aquí resuelto. Voy a dar por finalizada la audiencia, dado que no hay pendiente ningún otro planteo. Muchas gracias a todos y a todas. Bien. ¿Se escuchó bien el audio del video? ¿No hubo ningún inconveniente? Bien. Bueno, eso obviamente a modo ilustrativo, ¿no?, de lo que eventualmente podría suceder en una audiencia de admisión de pruebas. O sea, aquí, como anticipó el simulacro que se hizo, o sea, ya había pasado el control específicamente de la acusación. Y bueno, justamente lo que se extrae de ese video, no sé si también lo pudieron advertir, respecto a todo lo que previamente habíamos conversado, y también lo que nosotros, los jueces de garantía de acá y los funcionarios que participamos en la audiencia, realizamos en cada una de esas audiencias. Primero, en algún momento del video circunscribe lo que se iba a tratar en la audiencia a lo que es el control de la prueba. Eso es algo fundamental que se debe comprender y seguramente es una situación que cuesta comprenderlo. O sea, cada una de las audiencias, inclusive algunos autores dicen que debe ser tratado como mini juicios, o sea, tiene un objetivo específico y no puede ser tratado cualquier situación que no se relacione con el motivo de la audiencia. En el simulacro creo que menciona el que actúa como juez, justamente se va a circunscribir al análisis de la admisibilidad o no de las pruebas y nada más. Asimismo también menciona luego el tema del registro a través de audio y video. Así también surge la dirección, por ejemplo, el orden que fija el juez y que lo establece nuestro código en el artículo 123. Menciona también las presentaciones de cada una de las partes. Eso nosotros lo hacemos porque recordemos en ese sentido que, como lo dije iniciando la charla, todo se trabaja y todo se resuelve en audiencia. Entonces, lo que antes tal vez dejábamos registrado en actas escritas, en hojas, en papel, ahora queda todo grabado. Entonces, por eso es importante establecer el día, establecer quiénes participan y darse a conocer, saber quiénes participan en la audiencia. Hablaron de convenciones probatorias. Ese fue un tema que me he olvidado de mencionarlo. Bueno, que justamente también se tiende o se intenta, eso sí es una posible función del juez, tratar de lograr que ante situaciones planteadas y que guarden alguna similitud, pueda instar o gestionar la posibilidad de realizar algunas convenciones probatorias. ¿A qué se llaman convenciones probatorias? Justamente lo que mencionaba ahí, o sea, convenciones respecto a hechos, no de pruebas. A modo de ejemplo, no se puede convenir respecto a un certificado médico. Lo que sí se puede convenir es que Juan Pérez tenía una lesión en el rostro cuya curación implicaba más de 30 días de reposo. O sea, situaciones fácticas pueden ser objetos de acuerdo probatorio, no situaciones de prueba, sino solamente cuestiones fácticas de hecho. Otra situación que se planteó ahí y que nosotros lo advertimos también es la necesidad de que los ofrecimientos de prueba sean realizados por escrito. Creo que de los 4 abogados que intervenían en el simulacro, una defensa no lo había presentado por escrito.
Y así también respecto, lo mencionaba en el video, respecto a la porción de información que va a participar la evidencia y que va a servir para acreditar en juicio. Debe expresamente establecer qué porción de la información va a dar crédito ese elemento probatorio o evidencia que se está ofreciendo en la audiencia. Bueno, continuando con la exposición, mencionar nada más que, bueno, luego obviamente yo quedé con el control de admisión de pruebas o de evidencias ofrecido por la acusación. Obviamente también el mismo trámite debe darse respecto a la defensa y eventualmente también si existe querellante. Ahora bien, lo que se plantea es la necesidad o no respecto a que la defensa demuestre cuál es su teoría del caso o cuál es lo que va a controvertir de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal. Eso también, como en varios temas mencionados, falta mucho camino por recorrer para establecer si es necesario o no. Seguramente va a ser una cuestión de estrategia del abogado poder plantearlo o no la teoría del caso que va a llevar a juicio. Sin embargo, como lo mencioné anteriormente, para un análisis de pertinencia, seguramente es importante saber medianamente cuál es el caso que va a ser llevado por la defensa. Sin embargo, no tiene ninguna obligación, obviamente, de aclarar cuál es su teoría del caso. Su señoría, buenas noches. Sí, perdón, quiero hacer una consulta que me surge a partir del video que usted acabó de compartir, digamos. En el caso, en un supuesto de que, por ejemplo, una persona que fue condenada en el año 2010, ahora en el 2023 plantee la reapertura de un juicio, ¿con qué forma, en caso de que se dé lugar de que se reabra el juicio, cuál sería el código procesal para aplicar a este caso, digamos, que tuvo su hecho en el 2010, por ejemplo? ¿Se aplicaría el antiguo código procesal o se aplicaría el nuevo código procesal? Y en base también cómo sería la presentación de pruebas y todo, que noté que hay unas pequeñas diferencias con el nuevo código y el anterior. Esa sería mi consulta a su señoría. Sí, yo te diría que son, ni siquiera nosotros logramos dimensionar la diferencia, es abismal. No son pequeñas, es muchísima. De hecho, nos toca a todos los actores, ojo, nosotros los jueces, los abogados defensores también, y el Ministerio Público Fiscal inclusive aún más. Las diferencias son enormes. De tener la posibilidad de procesar a una persona, me tengo que limitar a controlar la actuación, eventualmente dentro de lo que es marco constitucional del Ministerio Público Fiscal, o que las partes lo planteen. O sea, es enorme el cambio. Obviamente que ni siquiera nosotros lo advertimos todavía. Esto es muy nuevo, por lo tanto, falta mucho tiempo como para que lleguemos a interpretar inclusive la significancia del cambio. A mi modo de ver, por el planteo que hace el doctor, entiendo que debe aplicarse el código anterior, o sea, se va a regir por la fecha del hecho. Humildemente interpreto así, considerando el hecho sucedido en el momento de que se hallaba vigente el código anterior, y se debe tratar con ese código, porque se va a tomar la fecha del hecho. Sería lo mismo que está pasando ahora con la etapa de transición en la que estamos nosotros. O sea, nosotros tenemos todavía, por eso lo dije al comienzo, somos jueces de instrucción un rato jueces de garantía, porque estamos aplicando ya el código nuevo para todas las causas nuevas. Ahora,
las causas viejas estamos, los expedientes me refiero obviamente, ¿no? Estamos en una etapa de transición con un régimen conclusivo fijado por el Superior Tribunal, pero aplicando la regulación del Código Procesal anterior al que está actualmente vigente. Y en caso de que fuese más favorable el nuevo Código Procesal, digamos, para esa causa. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Y en el caso de que sea más favorable la aplicación del nuevo código. Y bueno, son cuestiones tal vez que deberán plantearse. No tengo una respuesta específica porque entra dentro de lo que mencioné anteriormente. Son cuestiones que se va a ir resolviendo a medida que va pasando y se van planteando. Lo que me surge ahora es responderte esa situación, o sea, aplicar el código que se encontraba vigente al momento del hecho. Después se analizará si la conveniencia esa justifica o no, y si hay herramientas como para interpretar en ese contexto que me menciona, doctor, la situación más favorable, y si es viable la aplicación del código. Pero yo, interpretando rápidamente acá y sin mayor análisis, entiendo que por lógica y por principios, ¿no? Debería regirse por el código anterior. Pero bueno, es un buen interrogante el tema de advertir de que sea más favorable al imputado. Porque bueno, lo menciona inclusive el mismo Código Procesal actual. Muy amable su señoría, gracias por la respuesta. Bueno, para culminar, teniendo en cuenta la hora también, luego de todo este análisis, para culminar con el tema de la defensa y su presentación de evidencia, solamente mencionar que se plantea también una situación cuando el mismo testigo ofrecido por la acusación es ofrecido por la defensa. Se puede generar esa situación y de hecho en la práctica ha sucedido, o sea, el mismo testigo que ofrece el Ministerio Público Fiscal también le interesa que sea ofrecida la defensa. Ahí habrá que trabajar inclusive aún más, porque son situaciones particulares, ¿no? Habrá que trabajar más respecto a sobre qué porción de la información va a brindar el sustento dicho testigo, porque si estamos hablando del mismo testigo, es muy posible que pueda llegarse en ese contexto a una convención probatoria respecto al hecho sobre el cual debería atestiguar. E inclusive también se suele presentar, según libros, a nosotros en ese caso todavía no, pero se ofrece el mismo testigo por si la otra parte desiste. O sea, ofrezco a Juan Pérez, ofrece la acusación, y a su vez la defensa también ofrece a Juan Pérez para que, en el hipotético caso de que en debate, sea desistido ese testigo por parte del Ministerio Público Fiscal. Sin embargo, bueno, acá también hay un análisis doctrinario respecto a que va a requerir inclusive un análisis más profundo y como primer medida y como primer respuesta, como lo manifesté recién con el doctor, la doctrina dice que lo más razonable sería tal vez no admitirlo. ¿Por qué? Porque se van a regir, si los dos testigos son ofrecidos por las dos partes, los dos van a examinarlo después al testigo como testigo de parte y no va a haber contraexamen. Por lo tanto, ambas van a tener que formular preguntas abiertas y ninguna de las dos va a estar habilitada para realizar un contraexamen con, eventualmente, preguntas sugestivas. Luego de toda esta situación de control, tanto de acusación como de emisión de pruebas, se dicta lo que es el auto de apertura a juicio. Que el auto de apertura a juicio
contiene los datos de circunstancia, obviamente datos del imputado, las circunstancias del hecho que ha sido materia de la acusación, la calificación legal y todas las pruebas que fueron admitidas en las audiencias de admisión de pruebas, así como también la constitución del tribunal que va a intervenir. La importancia del auto de elevación de la causa es que marca, digamos, la finalización de la etapa intermedia y el avance hacia lo que es la etapa de juicio. Y que uno de los principios, además de todos los principios procesales que rige el Código Procesal Penal, uno de los principios importantes es el tema de preclusión, o sea, todo lo que no se planteó en las etapas anteriores, ni tampoco en la etapa intermedia, se extingue como derecho a plantearlo en etapas posteriores. De ahí la importancia del auto de elevación de la causa, que justamente, como lo ha explicado el doctor Fleitas en la clase anterior, ha provocado ya algunas circunstancias sobre las cuales tuvieron que decidir los jueces de juicio, porque hubo un par de autos de elevación a juicio que faltaban algunas pruebas o no fue bien redactado el hecho, y que generó justamente interpretaciones en ese sentido. Y bueno, creo que con esto hay mucho más para discutir, obviamente, y sería larguísimo debatirlo. Solamente terminar con que nosotros en la práctica nos encontramos atravesando justamente cada una de las etapas procesales que fija el código. Justamente lo que es la etapa intermedia y la de juicio son las que todavía está quedando por ir perfeccionando algunas cuestiones, siempre apuntando obviamente a lograr la mejor calidad posible del sistema, a dar mayor solución a todos los conflictos que genere la aplicación del Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes, y teniendo en cuenta respecto a la etapa intermedia la naturaleza de esta etapa intermedia, que es justamente evitar que acusaciones que por ahí no cuentan con evidencia suficiente sea elevada a juicio y pueda lograr encontrar alguna salida alternativa dentro de lo que es la etapa intermedia. No sé si hay algunas cuestiones que hayan quedado pendientes. Doctora. Hola, doctor. Sí, lo escucho. Sí, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo está su señoría? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta conferencia. La verdad es magistral y sirve para el ejercicio de la profesión. Realmente es un instrumento muy importante para nosotros los profesionales. Usted en un momento de la conferencia expuso de que hubo en una circunstancia en la audiencia de control de prueba que, por supuesto, manifestó que en una semana si está de turno un magistrado, la otra semana está de turno otro magistrado, en el cual tuvo el otro magistrado la oportunidad de la audiencia de control de prueba entre las partes. ¿Eso no faltaría, digamos, a la garantía constitucional del juez natural? Y bueno, depende de lo que se interprete como juez natural. El juez natural como figura, el Superior Tribunal de Justicia ha establecido ese orden de rotación. Hay un juez siempre para resolver cualquier cuestión que se genere dentro del nuevo sistema y que por lo tanto custodia la garantía tanto de víctima como del imputado que se tenga que resolver y argumentar en la audiencia. Así lo ha fijado el superior y nosotros, como lo dije también anteriormente, tratando de resguardar y utilizar como buenas prácticas
las herramientas con las que contamos, lo que hacemos justamente es resolver de la mejor manera posible, ilustrándonos, en el caso de que no hayamos participado de la acusación, ilustrándonos del hecho. Es una etapa también, tenemos que considerar que si otro juez tiene que intervenir en el control de la admisión de pruebas, por ejemplo, se debe referir a un hecho que ya fue aceptado y ya fue elevado, digamos, como circunstancia fáctica, objeto de la investigación, ya fue consentido y ya fue avalado por el juez anterior. O sea, tampoco se va a discutir respecto a ese hecho. Se va a discutir, sí, la admisibilidad de la prueba en relación a ese hecho, que inclusive, como lo dije, se refiere solamente a la pertinencia específicamente. También puede aparecer lo que es la ilegalidad, pero propiamente lo que mayor hincapié se hace es en la pertinencia de la evidencia en ese control de pruebas. No sé si respondí. Interpretaciones. Repito de vuelta, son todos cuestiones que están buenas porque generan estas dudas y que nos sirve a nosotros también para ir planteándonos. Y es importante, como lo dije al inicio, el trabajo conjunto de todo, porque es un cambio muy radical, como lo mencioné anteriormente. O sea, nosotros pasamos a ser garantes de que se cumplan todas las cuestiones legales, pero si las partes, y eso es importante resaltarlo, si las partes no activan nuestra actuación, y nosotros muchas veces nos encontramos limitados a actuar. Entonces, de ahí la importancia también de la intervención que van a tener en el futuro ustedes, porque al ser netamente adversarial, estamos limitados, y repito, el 123 así lo dice, estamos limitados a lo que se plantee. Si no se plantea nada, y bueno, no podemos resolver nada porque no hay contradicción. De ahí la importancia de cambiar el chip todos y ver qué rol, qué función le toca a cada uno. Perfecto. Su señoría, muchísimas gracias, muy amable. Por favor. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no, si alguien quiere aportar algo. Bueno, a ver, parece que hay un mensaje. Muchas gracias por su exposición, muy claro y didáctico. Para finalizar, doctor Insaurralde, agradecerle tanto por su tiempo, por esta noble tarea también de formarnos, y agradecer también a lo que es la Comisión de Jóvenes Abogados del Colegio de Abogados de nuestra primera circunscripción, que están hoy detrás de escena para poder generar justamente estos espacios para formarnos a todos. Así que muchas gracias también a todos los participantes y buenas noches. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches.